Muy buenas, tengan todos, mañanas, tardes o noches, en el momento en el que nos vayan a sintonizar para seguir con nuestro primer curso de Psicología y Deporte. El día de hoy seguimos con el módulo 2. El día de hoy vamos a hablar un poco de neurociencia y deporte. Nuestro conferencista invitado el día de hoy es el licenciado Julio Herrán. El licenciado Julio Herrán nos saluda desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Él es psicólogo deportivo, actualmente representante para Puerto Rico de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, con múltiples experiencias, con mucha experiencia y certificaciones en el área de hipnoterapia, también experiencia como psicólogo escolar en una escuela en San Juan de Puerto Rico y psicólogo del deporte en el Departamento de Recreación y Deportes de San Juan de Puerto Rico. Asimismo, es catedrático de posgrado en el área de Psicología del Deporte, con estudios universitarios en la Universidad Interaméricas de Puerto Rico, así como la Universidad de Vigo, España. Y como les mencionaba, es miembro asociado de la Asociación Iberoamericana de Psicólogos del Deporte, así como de la Asociación Americana de Psicologías del Deporte. Múltiples certificaciones como hipnoterapista. También está certificado como parte de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, la Iberoamericana, COPAFIDE, y también está certificado como educador en neurociencia y mindfulness. Así que muchísimas gracias, licenciado Herrán. Les dejo al auditorio y pues vamos a platicar un poco de neurociencia y deporte. Todo suyo, licenciado. Gracias, buenas noches, estimados, buenas noches, colegas, compañeros, estudiantes, interesados y todo aquel interesado en aprender no tan solo las ciencias del deporte, sino las ciencias aplicadas al deporte desde la psicología. El tema de hoy, ¿verdad? Que le había comentado a los compañeros, es neurociencia y deporte. Había seleccionado este tema porque recién lo he estado trabajando, ¿verdad? Y es algo que con las nuevas tecnologías se está entendiendo mejor el cerebro, y hay aparatos que nos ayudan a entender sensaciones, reacciones, y cómo se ve la toma de decisiones desde un campo ¿verdad? Novedoso. Bueno, voy a ir pasando la presentación. Creo que si tienen dudas y preguntas, entiendo que podemos escribirlas en el chat. ¿Vale? Vamos por encima. Como decimos acá. Bueno, siempre que comienzo las presentaciones, me gusta hablar de qué es el entrenamiento mental, muchachos. Siempre es importante, siempre lo comento, porque muchas personas tienen la impresión de que el entrenamiento mental puede producir resultados milagrosos en poco tiempo. Siempre establezco esto como una introducción, porque he tenido la experiencia de cuando, por ejemplo, hay un equipo que lleva una ejecución positiva, agradable o de éxito, y de momento empieza a decaer su realización, su performance. Hay entrenadores que llaman a los psicólogos del deporte para que arreglen el equipo. Así mismo como se les dice. Y muchas veces yo le digo, muchachos, los psicólogos del deporte, nosotros no arreglamos cosas. Lo arregla el ingeniero, el astronauta, el fontanero, ¿verdad? El albañil, pero nosotros no arreglamos cosas. Nosotros establecemos procesos donde a través de la ciencia del deporte ocurren unos fenómenos documentados, fundamentados en la ciencia, para tener algún tipo de éxito en desempeño atlético o deportivo. Algún éxito no significa ganar. ¿Okay? Muchas veces se gana perdiendo, se gana ganando, pero el proceso somos nosotros los que lo realizamos. Por lo tanto, siempre voy a estipular que es erróneo pensar que el entrenamiento mental, fuiste al psicólogo, hablaste unas cosas y ya automáticamente algo va a suceder que va a tener éxito. Eso es una percepción errónea. ¿Okay? Así que continuamos. A ver, si tienen dos preguntas o compartir en el chat sus experiencias relacionadas a este que acabo de exponer, con mucho gusto las podemos dialogar. Bueno, continuamos con la exposición. Pues, estimado, estamos hablando de neurociencias, hay que hablar un poco del cerebro, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto que tenemos nosotros en la cabeza, llamado cerebro. Y como el dato científico lo estipula,
Miren esto, 100 billones de neuronas y está constituida por un 78% de agua. Increíble, ¿verdad? Perdón, licenciado. Sí. Me hacen aquí la observación y tienen razón que las diapositivas se miran en pequeño. ¿Tiene alguna forma de magnificarlas? Podría ampliar, están cuadriculadas pequeñas. Bueno, vamos a ver. Se ven se ven dos diapositivas al mismo tiempo. Ah, se ven Una las dos al grande y mismo una pequeña. tiempo. Sí, ajá. Creo que Oh, no es el modo presentación. ah, ¿y ahí? No, igual. Se ven las dos, ¿verdad? Déjame Se ver ven cómo. las dos. Hmm, a ver, vamos a ver. Perdón, Ah, muchachos. Se ven las dos aún. perfecto, ahí está ya. Ahí está, se mira la de percepciones del entrenamiento mental. Ok. Bueno. Excelente. Muy bien, pues le estaba comentando que cuando hablamos de eso que se llama cerebro, ese músculo que llevamos, ¿verdad? Al tope, que está más cerca del cielo, eh, la ciencia, ¿verdad? A través de, ¿verdad? Los estudios indican que de los 100 billones de neuronas, esa área está constituida consume el 78% de agua. Y hago esta mención porque si estamos hablando de neurociencia y deporte, psicología aplicada al deporte, es bien importante muchas veces la hidratación. Sin embargo, cuando hay deshidratación, miren lo que nos dice esta lámina. Hay problemas de atención, pensamiento, aprendizaje, memoria y podría añadir, muchachos, toma de decisiones. Y estas variables que he comentado son de las variables más estudiadas y más que se trabajan en alto rendimiento a través de la psicología del deporte. Y cuando estamos comentando, ¿verdad?, sobre el cerebro, usted como psicólogo del deporte, usted como entrenador, usted como curioso de este tipo de temas, siempre debe tener en cuenta que si va a una práctica, hacer un tipo de reunión o ritual antes de comenzarla y pensar, esbozar a sus jugadores, ¿se han hidratado? ¿Han tomado alguna merienda? ¿Han descansado? Porque si ese cerebro está deshidratado o no está de una forma óptima para eso que se va a ejecutar, tienes en bandeja de plata el camino a una catástrofe. Catástrofe puede ser no rendiste bien en la práctica o el atleta aquí asumió una postura de que lo hizo bien pero no lo hizo y va a tener una incidencia en un juego. Por eso siempre hay que tomar nota antes de hacer cualquier desempeño, tener un registro de cómo se está alimentando nuestros jugadores. Y si hablamos de la neurociencia, pues que la persona esté bien hidratada. ¿Okay? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Continúa por acá. Muy bien. Es de saber, ¿verdad? Muchas veces hablamos de los hemisferios. Y es importante tener esto en cuenta, más allá de lo que comúnmente, coloquialmente hablamos, el hemisferio derecho hace una cosa, el hemisferio izquierdo hace otra, pero desde la neurociencia y desde la psicología del deporte, es pertinente recordarlo porque si vamos a hacer algún tipo, miren esto muchachos, esto es rápidamente, cómo ponemos esto en función y en práctica. Por ejemplo, dice, dominancia del hemisferio izquierdo, leo una de ellas. Prefieren instrucciones detalladas y ordenadamente. Si usted tiene un jugador que le gusta la estructura en una práctica, estructura significa, le gusta aprender con una secuencia escrita y tú le entregó el mapa de aprendizaje y él tiene, eso le funciona para entender la práctica, pues usted va a hacer, tiene que integrar en una práctica actividades y movimientos que estimulen las áreas del cerebro asociadas a esa característica.
No es vaya a ser una práctica para cada jugador, pero hay actividades físicas que estimulan las áreas del cerebro asociadas a lo que usted quiere practicar. Y usted conociendo eso, de ahora en adelante, se espera que diseñe algún tipo de práctica o prepráctica como entrenamiento mental propiamente dicho, para estimular las áreas del cerebro. Las vas a estimular todas, más énfasis en una que otra, dependiendo la ejecución de tu atleta o lo que quieras entrenar. Por ejemplo, en dominancia de derecho, alguien me podría decir, ¿verdad? Puedo comentar, si el Divo allá en el Mundial tenía que observar el todo más que una parte. Tenía que tener visión de todo el campo. Más que un pedazo, o más que si el lateral izquierdo, o más que si el lateral derecho, etc. Así que yo puedo, o podría levantar una hipótesis que las personas que entrenan con el Divo se enfocaron a que él tuviese un entrenamiento asociado a tener esa visión amplia y hacia afuera, ¿verdad? Eso son las teorías de Niederfeld, para tener una estimulación en el área del cerebro más desarrollada para ciertas circunstancias. ¿Right? Seguimos por ahí. No tenemos escritos o preguntas, estimado. Aún no, Lick, no tenga pena. Yo le aviso en cuanto haya. Ok. Sigamos por aquí. Es muy interesante también, muchachos, entender cómo aprendemos. ¿Verdad? Y es importante este dato porque, de nuevo, establecer, conocer, entender cómo nuestros jugadores o como nuestros pequeñinos, ¿verdad? Chiquitinos, los peques, vayan a una práctica y cómo aprende cada uno, nos va a facilitar el desarrollo de alguna estrategia de juego a través del juego, valga la redundancia, donde haya un impacto directo en un aprendizaje significativo. Porque el crecimiento neuronal, ¿qué es, muchachos? Es el resultado de dos actividades: ejercicio físico y la participación completa en alguna actividad de estimulación mental. Por ejemplo, yo tuve un equipo de básquetbol, tenía a los muchachos haciendo unos ejercicios, ¿verdad?, propios del deporte, hacía una pausa y tenía impreso para cada uno lo que se llama la rejilla de concentración y los ponía a hacer una secuencia a cada uno para forzar de una actividad ¿verdad?, físicamente rápida, darle un alto y estimular el cerebro en una actividad de pura concentración. Pero tiene una incidencia directa como medida, bueno, medida cautelar y medida de entrenamiento en el cerebro y las neuronas. Y estas actividades tienen estos tres elementos, mira: relevante, emociones y el contexto. Relevante, si usted va a practicar básquetbol, no hable de voleibol. Las emociones. Si el pequeñín llegó motivado, excitado, contento. Y el contexto, si se da, si es a nivel de juego, a nivel de aprendizaje o a nivel de terapéutico, ¿no? Podemos verlo así también. Se da mucho en rehabilitación en lesiones. Es importante que los atletas sepan que reaprender algún movimiento después de una lesión o reaprender una nueva actitud después de una lesión ayuda a minimizar el tiempo, no necesariamente tiempo físico de recuperación de la lesión, sino a minimizar el tiempo de culpa, pena y otras características asociadas a una lesión. Aquí estamos. Bueno, seguimos por aquí. Yo creo que tenía por aquí un video de cómo se forma una sinapsis. Voy a tratar de ver si esto funciona. Si no, yo les dejo el dato. Básicamente, muchachos, esto es un video donde se ve a través de un microscopio que es una cosa muy potente. ¿Ve cómo se forma una conexión entre una neurona y otra? Eso se llama sinapsis. ¿Y qué significa eso, muchachos? Cuando nosotros humanos aprendemos una nueva actividad, a ver si ven la flechita de la manito, no sé si se ven.
cuando un humano aprende una nueva actividad, entre una neurona y otra se forma esta conexión. ¿Qué significa? Que el evento aprendido tiene ya una vía de información donde la próxima vez que lo vaya a ejecutar lo va a hacer más rápido. Y a la medida que se practique y se fortalezca esta sinapsis, la información a través de impulso eléctrico va a ser más rápida y más fina y más precisa. Así que el ejercicio de mente a músculo va a ser automático en milisegundos. Por eso es importante que la práctica de los movimientos bien realizados forma una sinapsis asociada a una buena ejecución. Porque el cerebro no sabe si está bien o mal. El cerebro lo que hace es desarrolla una sinapsis. Es del entrenador corregir los ejercicios para que el cerebro sepa que el movimiento es el correcto y cuál es el incorrecto. Right. Vamos a seguir por aquí. Muy bien. Y ahora, bueno, estimado, ¿qué es neurociencia? ¿Qué es eso? Los libros y la literatura establecen que es el estudio del funcionamiento cerebral. ¿Desde dónde? Desde un punto de vista multidisciplinario. Que mediante el aporte de otras disciplinas no excluyentes, ¿verdad? Como y fundamental el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad del cerebro. A ver, déjame ver si esto sale aquí. Miren esto. Múltiples disciplinas. La medicina, la biología, la física, así como la tecnología y la bioingeniería, la psicología, obviamente, que nos toca a nosotros, y ciencias del movimiento. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Seguimos por acá. Ok. El papel de la neurociencia en el deporte, muchachos. ¿Qué nos dice la literatura? Aplicar los conocimientos de la neurociencia es fundamental, como les he dicho, porque aprender cómo reacciona el cerebro de un atleta ante un entrenamiento y una competencia es de vital importancia. Y un dato muy interesante y muy importante es que podemos documentarlo. Documentarlo significa tener un registro de un estado base. Por ejemplo, estado base, por decir algo, el atleta está sentado en reposo a cuando el atleta está en el movimiento de su ejecución. Miren esto, un deportista podría tener un mejor manejo de estrés y la ansiedad y regular sus emociones. Ahí vemos en la figurita, esta figurita, ¿verdad? Paso aquí. Esta chica aquí, que está en posición de arranque y tiene como unos puntos blancos conectados, eso es una máquina para medir, bueno, mide varias cosas, una biometría, y mide sus impulsos eléctricos. Debe tener casi seguro un medidor de pulso y un medidor de oxígeno, porque está asociado, ¿verdad?, el nivel de estrés, la percepción que tiene el atleta con las emociones y el nivel de hormonas y neurotransmisores del cerebro en función de la ejecución. ¿Okay? Vamos a continuar por aquí. Así mismo, miren esto, muchachos. No tan solo atletas, sino el entrenador se van a ver más capacitados para manejar las situaciones apremiantes. ¿Como cuál es? La presión social y la profesional. Eso significa, en suma, un atleta bien entrenado en un juego bien importante, todos son importantes, pero un juego bien importante, como por ejemplo, en su cancha local, la cancha caben 1000 personas y ahora va una cancha visitante que va en 10.000. Poder soportar esa presión es muy importante para el rendimiento. Hay artículos de periódico, por ejemplo, de unos beisbolistas que aún estando en grandes ligas, en el momento que fueron a jugar a unos estadios de 80.000 personas, eso les tuvo un impacto directo. Saber esas circunstancias, en esas situaciones, como el contexto, es importante para
desde la neurociencia, estudiarlo, entenderlo y pasar de entrenamiento mental. Porque así mismo, miren, va a poder afrontar todas las situaciones de su actividad deportiva de una mejor forma. All right. Vamos a ver. Miren esto. Este autor, Morgado, que recién estuvo aquí en la isla de Puerto Rico hablando de la conciencia, muy interesante, señala que los deportistas pueden utilizar el fracaso para reanimarse, analizando enseguida las causas del mismo y las maneras de cambiar el comportamiento inmediato para obtener mejores resultados. ¿Qué significa eso, muchachos? Los atletas de alto rendimiento fallan una y pueden decir, fallé por este lado, por esta esquina, por esta situación. Para la próxima no fallo en esta. Puede ser que falle en otro lado, pero por esa no fallan. Así que el atleta, según la neurociencia, este autor, ellos se autorregulan, se autoobservan, analizan, convierten ese fracaso en aprendizaje, forman una sinapsis más poderosa y toman más conciencia del qué hacer y qué no hacer en una situación similar. Eso se llama interocepción, lo vamos a ver más tarde. A ver qué tenemos por aquí. Ok, ¿qué más tenemos, muchachos? Asimismo, la neurociencia procura que conocer los mecanismos que subyacen eso que hacemos como acción motora y eso que hacemos llamado decidir, ¿verdad? Para tener una incidencia directa en su fisiología y en su rendimiento. ¿Okay? Esa gráfica, ¿verdad? Que se me corrió un poco. Tenemos, ¿verdad? El conocimiento del resultado y conocimiento de la ejecución. Fracaso y ejecución. Éxito y ejecución. Y ahí nos dice que hay un mecanismo de pensamiento, uno de decisión, uno efector, ¿verdad? De mente a músculo y un movimiento. Todo eso se da, estimados, pues rápido, en segundos. Y lo que nos establece la neurociencia a través de los aparatos, ¿verdad? Que conectamos, a los cuales nos podemos conectar es cómo se ve el cerebro cuando toma una decisión basada en una reacción correcta o incorrecta de un atleta y el atleta mirando, si está mirando la pantalla del equipo, puede autocalibrarse y desarrollar mejores estrategias para un mejor rendimiento. ¿Okay? Vamos por acá. Seguimos. Importante en la práctica deportiva, muchachos. Comprender que la relación entre el cerebro y las posibilidades de nuestro cuerpo y entender la incidencia de diversos factores en cómo se aprende, como la fatiga, la ansiedad o el sueño. ¿Okay? El primer punto, en resumen, de mente a músculo, de músculo a mente, todo está relacionado. Cómo percibamos estas actividades, estos fracasos y estos éxitos en función de una reacción que básicamente se va a convertir en automática. Y cuando el segundo punto habla del aprendizaje motor, hablé al principio de la exposición, cómo afecta la deshidratación al cerebro y la toma de decisiones. Pues míralo ahí, fatiga, sed, ansiedad, sueño. Usted, entrenador, si se da cuenta que sus atletas bostezan, tienen sueño, se ven ansiosos, tienen sed, de entre todas las cosas que podamos pensar, vamos a añadirle otra, que está fatigado mentalmente, que tendrá sed. El cerebro está mandando una señal que se manifiesta en el cuerpo como bostezo, hambre, etc. Así que añadimos otra herramienta observacional a nuestra cartera de intereses con el propósito de ayudarlos desde la mente. ¿Okay? Hasta aquí estamos. Vamos a ver. ¿Ya? Seguimos. Bueno, miren esto, muchachos. Bases neuronales de la relación mente-cuerpo. Tenemos los 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, que es el kinético, el olfato y el gusto. Pero a través de la neurociencia se han desarrollado unas observaciones y le han puesto unos adjetivos, uno es interocepción y otro es propiocepción.
¿Okay? Ya mismo lo vamos a explicar. ¿Okay? Miren esto, muchachos. El mejor entrenamiento para el cerebro, ¿verdad? Porque me gusta también hablar desde lo general de cómo el cerebro se desarrolla y se entrena en función de alguna actividad física. Podemos observar brevemente el levantamiento de pesas. Mira dónde tienes su incidencia en ejecución y fortalecimiento. En el córtex prefrontal. ¿Ok? Esa parte del frente que usted tiene. Ahí. Yoga. ¿Verdad? Que tiene una incidencia directa en el lóbulo frontal ínsula, donde integra los pensamientos y emociones. Y cuando hablo de yoga, no es lo que nos venden, ¿verdad? El mercadeo, que estamos en paz y amor y todo eso. No, 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 no. El ejercicio de yoga propiamente ejecutado como ejercicio de estiramiento, ¿verdad? Donde estás consciente de lo que estás haciendo, genera estas conexiones sinápticas más poderosas que a su vez van a tener una incidencia en la toma de decisiones. Hay algo en el chat, voy a verificarlo si me permiten, estimado. Ok, buenas noches, William. Muy bien. Miren esto, habilidades deportivas. ¿Dónde tiene incidencia en el cerebro? Ganglio basal, que está asociado a la atención, cambio de tareas e inhibición. Cuando hablo de inhibición es tomar una decisión para el cual el no hacerlo tiene una incidencia de éxito en una actividad deportiva. ¿Okay? Miren esto abajo. Ejercicio aeróbico en el hipocampo. Tiene una incidencia directa en la memoria. ¿Verdad? Y esto nos lleva, lo voy a tocar brevemente. Todas estas actividades, que en algún momento lo vamos a tocar, están relacionadas a algo llamado bienestar. ¿Okay? Hasta aquí estamos. Vamos encima. Estoy pasando. Así que, ¿qué habilidades están asociadas a propiocepción? Cuando hablamos de propiocepción, es el movimiento, ¿verdad? Movimiento neuromuscular, neuroesquelético muscular. Pero antes de eso, mira, la propiocepción, ¿qué es uno de los sistemas encargados de control del aparato locomotor, así como el visual y el vestibular. Y es una variación de la sensibilidad del tacto compuesta por dos variables. La percepción de movimiento, donde estoy en tiempo y espacio, balance, y la percepción de la posición de la articulación, entiéndase, nuestras extremidades. ¿Okay? Vamos a ver por aquí. Un dato importante que quiero comentarles, miren esto acá, por aquí estaba la ínsula, la yoga, miren esto, muchachos. Hacer ejercicios de yoga, meditación, mindfulness, o sencillamente, miren esto, muchachos. Usted puede estar en su casa sentado leyendo un libro físicamente y tiene una incidencia también directa en la ínsula. Y miren, ahora en la próxima gráfica, lo que les voy a comentar sobre la ínsula. ¿Dónde tiene esa incidencia en el cerebro? Con estas variables, toma de decisiones, percepción de tiempo, temperatura y dolor y reconocimiento de cara. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con el deporte? Señores, los atletas están tomando decisiones todo el tiempo. Están observando cómo detectar el error del adversario. Reconocimiento de cara. Y usted dirá, ¿qué tiene de pertinencia? Bueno, usted quiere pasarle el balón a una cara reconocida que la asocia con un equipo versus no arrojarse a alguien que no es de su equipo. Y eso sucede en instantes. Y quizá no es ni la cara. Más bien es el rasgo físico de su compañero que a 10 millas, 10 millas o 15 kilómetros usted está corriendo en un campo de fútbol. Usted no se va a detener a mirarlo así. Usted es de mi equipo, no, usted ya lo reconoce. La ínsula es la responsable de todas esas características. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? Relacionado a la ínsula, a la propiocepción. Pues se trabaja modificando o combinando una serie de variables, ¿verdad?
y proponiendo en todo caso tareas progresivas en cuanto a la dificultad. ¿Ya? Básicamente los ejercicios que ayudan, que promueven, que fomentan el mejoramiento de la variable propiocepción está el balance con estiramiento, el alargamiento y el recogido de nuestras palancas, ¿verdad? Nuestras extremidades. O trabajos de estimulación visual. Colores, hay unas pruebas, me viene a la mente el Stroop Test, que te asocia palabras con colores y tienes que mencionar el color y no la palabra. Toma decisiones. Y a veces en la procesación, tener conciencia, o sea, estoy aquí en el ahora, una superficie estable e inestable, un campo de juego, un tenista, campo de arcilla, campo de césped, de grama, de pasto, como le decimos por acá, todo tiene una incidencia. Ahora bien, a ver, pero la parte que a mí mucho me interesa es la de la interocepción. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Ya yo puse sexto sentido. Sí. En unas laminitas anteriores estaba comentando sobre los 5 estadios de la percepción. Vista, audición, tacto, olores y audición, ¿verdad? Ahora bien, la suma de todo eso, añadiéndole experiencia, la neurociencia lo ha identificado como interocepción, que nos dice que parte de una experiencia subjetiva que obedece a una interpretación mental propia, que estas señales el cuerpo nos manda. Vamos a ver, muchachos, brevemente. Si usted me ve acercando mi mano a un receptáculo, el cual yo la acciono y prende la luz. Ya le di la respuesta. Usted asumiría, aunque no accione el receptáculo, voy a prender la luz rápidamente. Contesten sí o no. Vamos a ver, sí o no. Oh, se fue. En lo que sigo aquí hablando, contesten sí o no. Si usted me va a ver que el cuarto está oscuro, pero se ve el receptáculo, me ven que estoy tirando la mano al receptáculo aquí, ¿verdad? El dispositivo que acciona, ¿sí o no? Vamos a ver. Exacto. Muy bien. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el deporte? Vamos a ver ya mismo. Pero esa acción, ¿verdad? Vi el receptáculo, estoy desplazando cinéticamente, no he hecho nada, pero ya alguien sabe que va a prender la luz. Basada en la experiencia, se llama interocepción. Y el deporte tiene mucha importancia, muchísima. Mira esto. Interocepción es el sentido subyacente por el que la persona escucha, nota, identifica señales internas del cuerpo, y los ejercicios de interocepción pueden servir para mejorar el estado mental y las emociones. Miren lo que dicen unos estudios, unos científicos. North nos señala que para leer y descifrar estas señales inciertas, tu cerebro recoge pistas de otros factores como dónde te encuentras, qué has hecho o qué sensaciones has experimentado con anterioridad. ¿Y qué significa esto? Eso significa que lo que sientes es una mera representación mental. Vamos a ver. Si yo soy portero y yo veo que viene el mediocampista, le pasa el balón al lateral izquierdo, por decir algo, ¿qué el portero puede asumir? Que van a echar el gol por lo que estoy viendo. Pero si el portero es mucho más experimentado y lee las señales de los jugadores que se están acercando, él puede decir, podrían hacer el gol por donde están pasando el balón, pero yo sé que el que está al otro lado le está haciendo señales al jugador para que le pase el balón a aquel y hacerme la finta y pasarme el balón por el otro lado. ¿Verdad? Eso es interocepción para el deporte. Triada interocepción. Separar aspectos emocionales de las sensaciones y de las sensaciones fisiológicas a las emociones. Básicamente, cuando un jugador está ganando experiencia, por no decir que es inexperto, ¿verdad?
Si le hacen una jugada que no está acostumbrado, una vez y no lo, verá, le hacen, por decir algo, le hacen la jugada, se va a dejar llevar por las emociones y no va a entender que la próxima vez le van a hacer la misma jugada porque se dejó llevar por las emociones. Ahora, asumiendo ese mismo ejemplo, que ha ganado un poco de experiencia, controlas esas emociones, las emociones están asociadas a una respuesta fisiológica y va a poder tener mejor una comprensión basada en la experiencia y las señales externas de qué va a suceder. Cuando le comenté lo del receptáculo, yo lo tengo aquí en una gráfica, ¿verdad? Usted ve que uno va a apretar en Puerto Rico es presionar, apretar, presionar. Ese receptáculo, uno sabe que algo va a pasar. Y eso en inglés tiene un nombre, ¿verdad? Le dicen affordance, que es predecir el motivo del otro. Predecir el motivo del otro. Así que, de ahora en adelante, cuando usted vea ese fenómeno, yo sé que esto es lo que va a pasar. Usted acuérdese de estas palabras, que eso lo habla desde la neurociencia, el fenómeno de interocepción, y lo que los estudiosos lo señalan en inglés, ¿verdad? Affordance. ¿Okay? Miren esta otra gráfica. Por aquí. ¿Qué implica tener buena conciencia interoceptiva, muchachos? ¿Qué implica eso? Y estamos hablando de deporte, neurociencia, psicología del deporte. O sea, no estamos hablando de la mente está aquí en el campo de juego y el cuerpo y la mente está en otro. No, no, no. Y hay áreas del cerebro asociadas a estos fenómenos y están aquí en esta gráfica. El área prefrontal, la corteza somatosensorial, el área parietal anterior regulada, la corteza auditiva, la corteza visual, el tálamo. Así que, ¿qué implica tener buena conciencia interoceptiva? Sentir claramente las señales que provienen de nuestros órganos, basada en una experiencia que estamos experimentando de nuestra experiencia vivencial, ¿verdad? Del exterior, para tener una respuesta más rápida en un menor tiempo, con una menor señal. Da significado a las señales mediante la ínsula. El cerebro, si usted pone el cerebro, como decir, en un televisor, a ver cuán brilloso se pone, está siempre encendido porque está en operación constante. La respuesta a las señales, ¿verdad? Se traduce en una acción o comportamiento priorizando la acción más eficaz. En otras palabras, señores, una vez usted, a través de la experiencia, a través de ejercicios del cerebro, que estimulan la ínsula, la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial, ese justo y preciso y único momento en el deporte que usted vaya a hacer una defensa, vaya a hacer un ataque, ¿verdad? La actividad que sea, va a poder percibir en el cuerpo, va a manifestar unas sensaciones que va a decir, algo va a pasar aquí, me tengo que mover a la derecha, a la izquierda, más al frente, más hacia atrás. Y a lo mejor te dirá, esto es como que bastante interesante y algo complejo. Este tema es de recién descubrimiento, no se crean. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo algo del cerebro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, adiós, caramba. Así que, en otras palabras, interocepción, affordance, significa seguir nuestro instinto. Mira, respuesta, acción o comportamiento, autorregulación, estado emocional, aprendizaje del entorno, entender el desempeño exitoso de habilidades vitales, como en donde la resolución de problemas de forma rápida y entender que hay unos marcadores somáticos donde hay un desarrollo de conexiones entre experiencias. Miren lo interesante, lo bello y lo complejo que es esto llamado neurociencia aplicada al deporte. Todos los fenómenos que están ocurriendo a través de la experiencia, a través del entrenamiento mental, a través de un entrenamiento directo para el cerebro, en función de una toma de decisión rápida para el logro de una actividad que tiene un significado importantísimo.
¿Ok? Tengo por aquí. Ok, toma decisiones desde un proceso instintivo. Las señales interoceptivas forman que nuestros llamados sentimientos viscerales y nos ayudan a seguir nuestro instinto en lugar de pensar en la situación. Vamos a ver, muchachos. Yo tengo esa gráfica ahí, pero lo voy a resumir en esto. Usted está caminando, ¿verdad? En su barrio, en su calle, donde sea, está viajando y tiene que hacer un giro a la derecha, a la izquierda. Gira y de momento esa área, ese pasillo, esa calle se empieza a poner más oscura. Le pregunto brevemente, allá en su, medite sobre lo que le comento. ¿Dónde usted piensa sentir algo en el cuerpo? Y luego está pensando como que yo no debí entrar aquí, o estoy aquí, pero algo me dice que debo salir. A ese es el tipo de señales que yo me estoy refiriendo, que la interocepción hace referencia. ¿Okay? ¿Qué sucede en el cerebro de un atleta élite cuando está compitiendo? Se habían hecho esa pregunta, muchachos. Miren esto. ¿Algún comentario, muchachos, relacionado al tema de la interocepción? Con mucho gusto les ponen y lo hablamos. ¿Qué sucede? Perdón, voy a hacerte una pregunta, Lick. Entiendo yo que hablando de esto de la interocepción, para ver si entiendo bien, una de las formas de entrenarlo, por ejemplo, en deportes de conjunto, es trabajar una gran variabilidad de diferentes situaciones para que el atleta tenga la mayor cantidad de información propioceptiva y mental. ¿Por ahí va el asunto? ¿Sí? Sí, porque una vez tú estableces ese tipo de entrenamiento ajustado a tu necesidad atlética deportiva, ese cerebro que está en ese atleta, cuando haga la ejecución basada en el entrenamiento, a la hora de tomar decisiones, la va a tomar basada en la experiencia del entrenamiento, va a entender cuando el cuerpo se manifieste de una forma u otra, que le va a dar la señal o a la izquierda o a la derecha, o si es en deporte de conjunto, todos se van a mirar al unísono y esa comunicación no verbal va a ser más efectiva. Sí, señor. Y ese fenómeno se da. Y yo he visto ese fenómeno, por ejemplo, en natación féminas, hay unos fenómenos que se dan entre chicas que se manifiesta. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena observación. Gracias por eso. Pues seguimos por aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nada, muchachos. ¿Qué sucede en el cerebro de un atleta elite? Mira, en el centro tenemos los procesos metacognitivos. Mucho pensamiento. El pasado, lo que tengo, las posibilidades. Así que el atleta que esté evaluando lo que está pasando en ese momento, reflexiona, ejecuta un plan, se mueve, selecciona una estrategia, planifica la tarea que aprendió, estima las fortalezas y debilidades con respecto a esos objetivos de aprendizaje, no tan solo de él, que está jugando de las otras personas. Les pregunto, estimado, esta gráfica que nos muestra aquí una investigación, ¿usted cree que eso le pase a alguien que no practique el deporte? Que tenga todo ese conjunto de toma de decisiones y observación que solamente se hace en el deporte. Y esas variables o esas notas pasan en segundo. El portero toma una decisión, el delantero toma una decisión, el lanzador toma una decisión, el bateador toma una decisión, el futbolista, el nadador. Una persona que rara vez hace algún tipo de actividad física puede tener un desarrollo mental como el que vemos en la gráfica. Porque como dice la gráfica del cerebro aquí a la izquierda, todas estas áreas están conectadas. O sea, el cerebro tiene sus partes, pero el cerebro está interconectado y todo el cerebro está implicado. Cuando tenemos un atleta elite, un atleta en potencia también, haciendo su actividad, la toma de decisiones y todo está sucediendo en segundos.
el hipocampo, el hipotálamo, la ínsula, corteza prefrontal, cerebelo. Todo eso está pasando en segundos. ¿Ok? Entrenamiento deportivo y neurociencia, alto rendimiento. Miren esto. Y cuando estoy estipulando esto, es que me gusta exponer, ¿verdad? De forma general, ¿qué pasa en los entrenamientos con los atletas? Mira, hay o existen habilidades cognitivas que son determinantes en la consecución de un logro deportivo. Por ejemplo, eso es, ahí tenemos un muchacho, un participante haciendo un ejercicio de balance y puede asumir que tiene en sus manos una pesa. Es un ejercicio de la propiocepción y tiene que desarrollar interocepción. Pero más aún, la función cognitiva más importante ahí, aparte del balance, es prestar atención a lo que está haciendo. Si no está atento o está consciente de su posición, probablemente se lastime. ¿Ok? Otro punto, mediados por el aspecto psiconeurofisiológico del sistema nervioso. ¿Ok? Incrementa la actividad neuronal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de neurociencia y entrenamiento en el deporte. Y todo este entrenamiento logra facilitar el aprendizaje y adaptación de ¿qué? Estos motores a circunstancias específicas del deporte. Cuando estoy tocando este punto, se habla de, por ejemplo, máximo estiramiento de algún miembro del cuerpo asociado a una ejecución en particular, una sobreextensión. Porque existen esos movimientos. Más allá de, ¿verdad?, una persona que no practica deporte, una sobreextensión, como lo establece la neurociencia, en atletas de alto rendimiento, está vinculada a ese aprendizaje. ¿Okay? Como el cerebro de un atleta, ¿verdad? Continuamos, presenta unas habilidades más afinadas, mucho más finas que aquellos que no practican el deporte de alto rendimiento. Vamos a ver, un atleta de ajedrez tiene una función cerebral genial, toma decisiones, mucha paciencia y concentración al 110%. Pero lo más importante de todo esto, que los mejores atletas tienen una habilidad común, ¿y cuál es? Se la voy a presentar ahora. Gran capacidad para reaccionar ante los estímulos. ¿Okay? Y habilidad para tomar decisiones bajo presión. Habilidad para tomar decisiones bajo presión, ¿qué significa? Tomar una decisión corriendo, tomar una decisión corriendo con algún objeto en tu cuerpo, tomar una decisión pasando un objeto hacia otro, o correr con algún objeto, detenerte, pensar, hacer una finta y continuar la toma de decisiones. All right. Hay unos elementos comunes también, muchachos. Miren esto, un cerebro listo para entrenar a la acción. Miren esto. Está apto para tener acción en pocos segundos. Y este cerebro está entrenado y habituado para responder rápido en cualquier circunstancia. Ok, entonces haciendo un paréntesis hablando de bienestar, un cerebro que hace ejercicio, un cerebro que se entrena, va a tener una mejor habilidad para una toma de decisión en el bienestar. Y cuando digo bienestar, tomar una buena decisión en la alimentación, una buena decisión para reposar, una buena decisión para tener un momento de descanso, una buena decisión para calidad de vida, ¿verdad? Y creo que le había comentado que mayor conectividad entre neuronas, que se llama sinapsis, ¿verdad? Tiene mejor, y que tiene incidencia en planificación y predecir, detectar patrones, mejor análisis y reflexión, y para capacidad de entender varios estímulos a la vez. Hace breve, yo hablé de interocepción. Y estos 4 puntos que estoy exponiendo, ¿verdad?, que expone la literatura, son parte de unas variables que se entrenan de una forma individual o específica
sumándole la experiencia, tienen el fenómeno de la affordance o la interocepción, lo que hace un atleta mucho más eficiente en la toma de decisiones. ¿Okay? Miren esto, muchachos, habilidades neurocognitivas. ¿Cuáles son? Atención sostenida, memoria verbal, velocidad de procesamiento, memoria visoespacial. ¿Qué significa también? Estado de alerta y observación. Pueden almacenar información de tiempo verbal, táctica y conceptual. Eso, señores, se traduce a lo siguiente. Usted, entrenador, lee una instrucción, corre hacia el frente, gira a la derecha, corre a diagonal, realiza el movimiento que te enseñé y echa el punto. Y el atleta dice, sí, entrenador, lo capté. Y otra persona que está al lado, por darle un ejemplo, que no sabe nada de deporte, dice, ¿y cómo cómo el individuo entendió todo eso? Ah, porque se entrenó de muchas maneras para lograr ese tipo de entendimiento en pocos segundos con una ejecución altamente compleja. ¿Sí? Nos también habla de la capacidad de relacionar la información y sacar una conclusión de manera efectiva. Regresamos con el punto de interocepción. Okay. Seguimos por aquí. También memorizar objetos. ¿Y qué significa memorizar objetos en un campo de juego? Bueno, que es mirar el campo de juego, sabes que hay un individuo que está allí, tienes que desplazar la vida a otro lugar, pero ya tienes la memoria de que hay un individuo en un lugar que no puedes tener la visión sostenida todo el tiempo, que tienes que seguir la jugada. Pero sabes que está allí. Y sabes que está allí porque entrenaste ese tipo de habilidades. A ver. Funciones ejecutivas, muchachos. Siempre es importante hablar de las funciones ejecutivas, que son las funciones de las más importantes que entrenamos, no solo en el deporte, sino en la vida, en nuestras vidas. Yo lo utilizo mucho en las escuelas. Y cuando hablamos de una función ejecutiva, ¿de qué se trata? Razonar, planificar, establecer metas, decidir, empezar una tarea y terminarlas, organizar, ¿verdad? Ser flexible, entre otras. Y están vinculadas en el lóbulo frontal. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, son habilidades y procesos cognitivos. ¿Qué hacen? Adaptarlos con éxito a un medio. Nos ayudan a resolver problemas también a partir de la integración de la información que nos rodea. Si voy uniendo todo esto hacia atrás y hablo de interocepción, podemos darle más sentido de lo general a lo específico, de lo importante que es practicar y entrenar la mente con ejercicios específicos. Ahí esa figurita, ¿verdad? Tienes una muchacha, una chica haciendo balance y tomando decisiones, ¿verdad? En un aparato de estimulación física y mental. Entiéndase, está entrenando sus funciones ejecutivas. Estamos por ahí, ¿verdad? Ok, muchachos, neuronas espejo. ¿Han escuchado eso? Son esenciales de qué? En nuestra actividad del deporte, ¿verdad? Que es lo que nos acoge hoy. Se activan cuando realizamos una reacción concreta o vemos a otra persona hacer esta acción. Los niños hacen mucho eso, imitan mucho eso. Permiten hacer propias las acciones y emociones de los demás. Okay. ¿Han escuchado la palabra llamada empatía? Pues la empatía, si le fuésemos a poner un nombre desde la neurociencia, ¿verdad? Tú no puedes ver la empatía, pero ves una persona actuando empáticamente con unas acciones fisiológicas, hay una asociación, hay unas emociones, por lo tanto, las neuronas espejo se encargan de hacer estas acciones, asociarlas y tener una reacción. Hasta aquí también si hay algo en el chat. No hay nada, profesor, ¿verdad? Okay. Sí, tenemos una pregunta. Dame un segundo. Claro, yo no tengo la cámara encendida, no sé. Okay. Dice, bueno, Danilo Noriega pregunta, buenas noches, ¿qué papel juega la neuroplasticidad en el aprendizaje o modificación de un gesto técnico deportivo?
Ah, excelente. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Espérate. Neuroplasticidad. La ciencia ha observado que cuando una parte del cerebro, vamos de lo general al específico, el cerebro tiene una área que no tiene no funciona correctamente. Pues ya los estudios indican que otra parte del cerebro asume la función de esa parte. A eso le vamos a ir llamando, o sea, no estoy diciendo categoría en esto, le vamos a ir llamando que el cerebro tiene una adaptación que le podríamos decir neuroplasticidad. Un aprendizaje nuevo, algún movimiento nuevo, va a hacer que el cerebro se adapte, cambie. Cuando hablamos de eso, hablamos también de neuroplasticidad, porque el cerebro no es una masa fija. Ya se sabe que mientras más tengas la práctica de alguna actividad a través de las nuevas conexiones sinápticas, el cerebro va a ir aumentando en tamaño. Eso también le podemos llamar neuroplasticidad. Creo que, no sé si me fui en otra vía de la pregunta. No, listo, creo que por ahí va. Excelente. Ok. Y qué bueno que hacen esa pregunta porque son términos básicamente modernos. Modernos en el sentido de que es a través de los estudios que se han hecho del cerebro allá en España, viendo cómo funciona el cerebro de un gusano, de un animal marino microscópico, y en la evolución de la ciencia con los aparatos de resolución de imagen magnética que meten el cerebro y dicen, pero ¿qué pasó aquí? Agrandó, se puso más pequeño. Y que se han dado cuenta, ¿verdad? Con unos procesos, con unos estudios base y haciendo unas actividades, que se han dado cuenta que cuando hay unos nuevos aprendizajes, hay nueva sinapsis, el músculo crece, o cuando a alguien le falta un miembro o algo le pasa, ¿verdad? A nivel cerebral, hay otra área que asume esa postura. Neuroplasticidad. Sí, señor. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde nos quedamos, muchachos? Los lóbulos frontales del cerebelo. Porque les comento, ¿verdad? El tema de hoy es neurociencia deporte. Tenemos que hablar del cerebro, pero no como una cosa aislada teórica para pues, ir a su casa y el maestro nos habla del cerebro, pero no. Usted entiende, cuando usted comprende qué parte del cerebro hace que en función de una ejecución deportiva, cuando usted vaya a realizar un calentamiento o una práctica, de ahora en adelante quiero que piense, voy a correr 10 metros, tiro a la izquierda, que el atleta cierra los ojos, corra hacia el otro lado. Algo está sucediendo en el cerebro que lo va a mejorar en función de algo que usted va a ejecutar en un juego. Las prácticas características clásicas, ¿verdad? De corre 10 vueltas, brinca 3 no. Las actividades de calentamiento y de práctica para un deporte se están modificando en función de lo que quieres trabajar en el cerebro. Porque cuando más se desarrolle este cerebro, más fácil será que controlar las fibras musculares necesarias en cada movimiento, porque hay una función directa de mente a músculo. ¿Ok? Se trabaja también conociendo estas áreas del cerebro, el miedo a fallar y a aprender puede obstruir por completo un deporte. Miren esto. Por lo tanto, entrenamiento para exposición de eventos catastróficos. Para un atleta, un fallo puede resultar catastrófico. Lo voy a entender y analizar y atreverse a entender que sus ejecuciones tienen consecuencias siempre y cuando conozca lo que hace en función de una ejecución. Ok, voy a poner mira, creo que lo tiene por aquí. Déjame buscar. La coordinación entre mano, ojo y práctica. Más práctica, muchachos. ¿Qué significa esto? Práctica, pero una práctica, ¿verdad? Bien hecha, bien desarrollada, que
haya una documentación de que brincaste bien, moviste este brazo bien, este es el movimiento correcto. ¿Y quién se encarga de eso? La amígdala. El cerebro, la amígdala, que regula las reacciones emocionales y juega un papel importante en qué? Rendimiento deportivo, especialmente en momentos de elevada tensión, estrés o fatiga. Pregunto, muchachos, si usted vio el mundial y se agarró de una silla en esos penales y sintió que ese cuerpo se le quería esa emoción, ¿cómo usted podría interpretar la emoción de los porteros y de los que estaban echando los penales? Venga, ¿cómo usted cree que estaba esa parte del cerebro en estos jugadores? Estaba corriendo a una velocidad increíble. Pero, si tomamos la cita que está arriba, coordinación entre ojo, mano y más práctica, se asume que en esos momentos únicos e irrepetibles, ese dominio de la emoción dominada por la amígdala a través de un entrenamiento mental para soportar altas cargas de emociones hacen que la toma de decisión sea más fácil y verlo todo básicamente a cámara lenta. ¿Ok? Así que, ¿cómo las funciones ejecutivas? ¿Cómo activan las funciones ejecutivas? Descripción de la apariencia de un objeto o una persona. La actividad, aquí había, a ver si puedo regresar. Aquí, mira esto. Este ejercicio de la chica en balance y ¿verdad? Esos puntitos negros, probablemente el entrenador está diciendo, quiero que toques la que tenga tal y tal cara o tal y tal emblema, etcétera. Cuando hacemos este ejercicio de descripción de apariencia de un objeto o de una persona, estamos activando esta área del cerebro asociada a las funciones ejecutivas. ¿Okay? También, ¿cómo activar la función ejecutiva? Ejercitando la capacidad atencional selectiva y sostenida. Para eso hay una plataforma que se llama MEMPAS, que tiene lo puedo escribir por aquí, un área completa de trabajo para desarrollar la función atencional selectiva y sostenida. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. ¿Y qué significa sostenida, muchachos? Selectiva. Vamos a ver. Tiro con escopeta. Vas a atender una más que otra o vas a tener una atención, va a ser más, se va a quedar más enfocado en una que en otra. Tiro escopeta, sale el disco, atención selectiva y sostenida, porque tienes que estar mirando el objeto que está volando. Pero seleccionaste ese objeto versus otro, que a veces salen dos. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Aquí. Aquí le di. Espérate. Ok. Así que, en suma, cuando hablamos de funciones ejecutivas, cuando hablamos del cerebro, ¿qué queremos lograr? Analizar la percepción espacial, lo que estamos a nuestro alrededor, perfeccionar el tiempo de respuesta y trabajar la memoria verbal. ¿Okay? Por aquí. La neurociencia se manifiesta también a través de aparatos, ¿verdad?, electrónicos. Yo les puse unos aquí, ¿verdad? Desde los más complejos, que se llama NeuroTracker, que eso es un aparato sacado de la película de ciencia ficción, donde dependiendo del área del cerebro que tú quieras trabajar, el aparato te hace unos ejercicios. En mi caso, yo tengo este que está acá abajo, el que está como que en el medio. Tenemos aquí las neuronas. Este que está en el centro, yo lo uso como medidor
de variabilidad del latido del corazón. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Hay una asociación entre la respiración, la variabilidad de los latidos, la coordinación o coherencia de la respiración y las emociones. Y eso te presenta una gráfica donde está, ¿verdad? Como estado base, usted se conecta a través de la oreja o el dedo, tienes una línea base y luego a través de preguntas y ejercicios podemos observar y medir cuando estás alterado. Alterado significa que no lograste hacer una coherencia entre la respiración y los latidos, y cuando tenemos una coherencia asociada a la respiración y los latidos, ¿verdad? Y así el atleta puede decir, ah, caramba, puedo ver en una gráfica cuando estoy, coloquialmente, cuando estoy fuera de foco o fuera de sintonía. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya creo que vamos cerrando. Rafa Nadal, miren esto, muchachos. Uno de sus fuertes es su fuerza mental. En los momentos importantes de los encuentros, sabe manejar la ansiedad o el miedo y tiene una gran capacidad de concentración. ¿Okay? Creo que Rafa se lesionó hace poco. Así que, bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa aquí. Adiós, se me fue. Podemos decidir, ¿verdad? Para ir cerrando, estar, mantenernos físicamente activos o ser como una papa en el mueble, tener atrofia cerebral, ir perdiendo las capacidades volitivas y de memoria, porque si el cerebro no lo usa, hay una cosa que se llama desecho neuronal. Desaparece esa sinapsis y no hay esa conexión. Así que si no lo usa, lo pierde. ¿Ok? Bueno, muchachos, vamos por aquí. Así que, con la satisfacción del deber cumplido, muchachos, le agradezco esta oportunidad. Es un privilegio para mí hablar hacia ustedes, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, todas las Américas. Y como diría un amigo mío, podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Cedo la palabra a Fernando, el director. Muchísimas gracias, Julio. Excelente presentación. Aquí tenemos alrededor de unas 14 personas en directo, pero pues como te comentaba, esto lo subimos más adelante al canal de YouTube y tenemos alrededor de 200 personas inscritas en el curso. Muy bonita la presentación, realmente. Yo tengo años de estar metido en el asunto del deporte, pero el área de psicología es mi mayor flaqueza porque yo soy médico y la verdad es que muy bien expuesto, muchas cosas que me hiciste recordar los primeros años de la facultad, que ya no me acordaba de muchas cosas. Muchísimas gracias. De los participantes, ¿tenemos alguna pregunta? A partir de este momento, pues les dejo el micrófono abierto para que, pues, si tenemos alguna duda con el licenciado Herrán. Aquí creo que Danilo Noriega. Ok, claro. Sí. Una de las cosas más difíciles, aquí viene alguien, vamos a ver. Bueno, nos dejas tu correo. Una de las cosas más difíciles, quizá, si para uno de médico es difícil, me imagino que para ustedes es más difícil aún, es lograr que toda esta retroalimentación que se hace, los entrenadores las puedan poner en práctica. ¿Cómo es la dinámica de ustedes allá en tu área de trabajo con los entrenadores? ¿El trabajo es directamente tú con el atleta o hay un bypass ahí a través con los entrenadores? ¿Cómo lo manejan ustedes? Ya, pues excelente pregunta, y siempre se toca en casi todos los congresos que yo he ido, siempre es un tema muy bonito de discutir. El atleta presenta una necesidad, pero lo identifica usualmente el entrenador. Así que yo siempre tengo que considerar a ese dúo como el principal objeto de trabajo.
porque es el entrenador el que me va a decir lo que él está esperando, el atleta va a decir su percepción. El entrenador, se trabaja con el entrenador paralelamente, se recoge una información, el atleta se le hace la evaluación de las necesidades, al entrenador se le enseña cómo hacer ese ejercicio y esa evaluación, y el conjunto entre el entrenador, el atleta, o los tres, o el staff completo, porque dependiendo de la situación, donde se establece un curso de acción, un plan bien individualizado, y dependiendo, ¿verdad?, de nuevo de las necesidades, se logra ese trabajo. Aquí, comento, vienen los atletas, usualmente por el entrenador. Hay que a veces decidir si es un asunto asociado al rendimiento deportivo o si la actividad deportiva levanta una situación clínica que subyace o que se presenta debido a la presión del trabajo atlético. Así que también hay que considerar eso. Pero sí, se trabaja en conjunto. Usualmente los atletas lo reciben muy bien, los entrenadores lo están comenzando a entender, ¿verdad? Pasa mucho el fenómeno, los entrenadores no comprenden qué es esto de psicología del deporte. Una de mis labores es comentar y enseñar que la psicología del deporte es una ciencia, que todo el mundo está implicado, el entrenador, los atletas, la familia. Bueno, es el modelo sistémico básicamente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Helio, Danilo, ¿quién más anda por aquí? Ever, no sé si alguien tiene alguna pregunta para el licenciado. No, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, licenciado, no me queda más que agradecerle nuevamente. La verdad es que muy bonita la charla. Esperamos, yo le voy a estar comentando cuando sea la fecha de la sincrónica para la resolución de dudas. Ojalá que podamos contar con usted. Excelente ponencia, y de parte de aquí, desde Guatemala, de la Academia de Deporte y Ciencia, le damos muchas gracias por haber participado con nosotros. De la misma manera, a los amigos aquí que se conectaron desde Guatemala, un saludo a los que vienen de Perú, y por ahí había alguien de Colombia también. Saludos a todos. Espero que pasen una feliz noche y muchísimas gracias por acompañarnos a todos, sobre todo al licenciado Herrán. Feliz noche. Gracias a ustedes, muchachos. Saludos allá a Guatemala y los compañeros de los países